Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. El frío viento de las montañas del Ajusco se arremolinaba a mi alrededor mientras me acercaba al lugar donde se encontraba Lucy. El viaje a Ciudad de México había sido agotador, pero algo en esa región boscosa me mantenía alerta, como si una presencia invisible me observara desde las sombras. Había oído rumores sobre la zona, relatos de desapariciones inexplicables, de viajeros que jamás regresaron. Pero la curiosidad y el deseo de ayudar a Lucy me impulsaban a continuar. Lucy, una mujer de una belleza tan hipnótica como perturbadora, me había contactado semanas atrás. Estaba interesada en comprar una propiedad aislada en las montañas para realizar su retiro espiritual. Sin embargo, había algo en su tono de voz, algo en la forma en que me hablaba, que me resultaba inquietante. Aún así, acepté la oferta. ¿Qué sería de un investigador como yo si dejara pasar un misterio por miedo? Al llegar a la entrada de la propiedad, me llevé una seductora sorpresa. Lucy me recibió vestida con un vestido de seda traslúcido que dejaba ver su hermoso y esbelto cuerpo. Les juro que era hermosa, atractiva, audaz y aterradormente inteligente. Su voz era aún más suave y seductora de como se escuchaba en los mensajes de voz, y su aura era inmensa, como si no fuera solo una, sino muchas auras unidas a la de ella, algo increíble. Me invitó a entrar en su casa. Era una gran cabaña de madera. De alguna manera parecía nueva, a pesar de que supuestamente llevaba varias décadas construida. Era como si hubiera sido traída a la vida de la nada. Sin embargo, lo que más me desconcertó no fue el edificio, sino la sensación de ser observado que no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con cada paso que me adentraba en la cabaña. Lucy me explicó que necesitaba mi ayuda para llevar a cabo un ritual de protección en la propiedad. Dijo que había algo en el bosque que la perturbaba, una fuerza oscura que amenazaba su paz. Su tono era convincente, casi vulnerable, pero había algo en su mirada, una mancha de oscuridad. Me hizo dudar de sus verdaderas intenciones. Creo que su error fue haberme recibido de aquella manera. A medida que exploraba aún más la cabaña y los alrededores, comencé a encontrar detalles perturbadores. Símbolos antiguos tallados en las paredes, velas negras dispuestas en extrañas formaciones y un altar en el centro de la sala, cubierto de objetos que no reconocía. Mi instinto nuevamente me decía que algo estaba muy mal. Pero no tenía pruebas de ello, solo un creciente malestar que no podía ignorar. Fue entonces cuando descubrí una serie de libros antiguos en la biblioteca de Lucy. Eran volúmenes de demonología y ocultismo, escritos en lenguas muertas que aún con mis vastos conocimientos sobre ellos apenas si podía descifrar. Sin embargo, lo poco que entendí me heló la sangre. Lucy no era simplemente una mujer interesada en lo esotérico. No, había algo más oscuro en juego.
Las imágenes y descripciones en esos libros apuntaban a un ser antiguo, una criatura que se alimentaba de la energía vital de los hombres. Un súcubo. Maldita sea. ¿Cómo es que llegué a caer en su trampa? Me recriminé a mí mismo por no haber hecho caso a mis instintos. Lucy se había infiltrado a mis grupos de WhatsApp y poco a poco fue ganándose mi confianza. Me hizo bajar la guardia y entonces atacó, envenenándome lentamente hasta atraerme a su lado. Cada vez que podía, tomaba fotos de todo y comencé a perfilar su personalidad, su lenguaje corporal, su vocabulario, todo. Mientras avanzaba en mi metodología, Lucy se mostró cada vez más ansiosa, como si percibiera mi creciente desconfianza. Intentaba mantener la calma, pero noté cómo su mirada se volvía cada vez más predatoria. Creo que sentía que se le acababa el tiempo. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que huir no era una opción. Lucy había logrado atraparme, tanto física como mentalmente. Bien, decidí enfrentarla de manera indirecta. La observé con más detenimiento, prestando atención a sus hábitos y palabras, buscando cualquier pista que me confirmara mis sospechas. Y fue entonces cuando noté algo en su comportamiento. Una peculiar fascinación con los espejos. Lucy pasaba periodos más largos de lo normal cuando pasaba frente a ellos, murmurando palabras que no entendía, como si se comunicara con alguien más o con algo más. Mientras tanto, se comportaba como la mejor de las anfitrionas. No había nadie más en la cabaña, solo ella y yo. Eso también me pareció extraño. El clímax llegó en la noche fría y oscura. Lucy me pidió que la ayudara con el ritual, asegurándome que era la única manera de protegernos de la fuerza que acechaba en el bosque. Me mostró algunos arañazos en las puertas, marcas en los árboles cercanos, rastros de pisadas en los alrededores, etc. Fingí estar interesado, pero yo sabía muy bien que aquello seguramente había sido plantado y planeado por ella. De modo que, ocultando mi temor bajo una máscara de profesionalismo, sabía que ese ritual no era para protección. Era una trampa, un método hindú que yo había estudiado años atrás cuando realizaba una investigación sobre la levitación en la India por los brahmanes más talentosos y sabía muy bien que todo aquello era para predisponer mi cuerpo, para luego absorber mi energía vital y consumirme. Por supuesto, yo sabía cómo revertirlo. Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura. Experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. Cuando llegó el momento del ritual, Lucy me guió hacia un altar. Sus ojos brillando con una intensidad casi febril, me pidió que cerrara los ojos y que pronunciara ciertas palabras en un idioma antiguo que según ella era prohibido, pero que yo lo conocía un poco. Era el antiguo arameo, el que estudié cuando realicé mi investigación de la traducción del Padre Nuestro de ese mismo idioma.
Así es que, en lugar de hacerlo, mantuve mi mente centrada y mis ojos entreabiertos, observando cada uno de sus movimientos. Cada vez que yo debía repetir una palabra, cambiaba alguna de sus vocales para cambiar el significado de la palabra. De pronto, noté cómo se acercaba lentamente, sus manos extendiéndose hacia mí, como si quisiera tocar mi alma. Abre tus ojos. Ahora debemos cerrar el ritual e intencionarlo con energía sexual. Me dijo con extrema sensualidad, dejando caer por completo la vestimenta blanca que, conforme caía, acariciaba su cuerpo, y les juro que vi cómo en cámara lenta aquel pedazo de tela caía lentamente rozando sus hombros, sus pechos, su vientre, y luego dejando aquella belleza al descubierto y solo para mí. Los días que pasé en el retiro espiritual con Ricardo, un maestro masón en el desierto de Sonora, ayunando por 7 días y bebiendo solo pequeños sorbos de agua, sin duda alguna habían incrementado mi fuerza de voluntad. Gracias a Dios por cuidarme y al Maestro Yeshua por sus enseñanzas, pues fue en ese instante en que decidí actuar como idiotizado por su sexualidad, que comencé a desvestirme, a tocar su cuerpo, a besar sus labios y a hacerle creer que había caído en sus artimañas. La arrojé a la cama, me coloqué sobre ella, la miré a los ojos, la miré a los pechos y casi podría haber acariciado su alma con la mía. Pero mi misión era otra. Así es que me eché a un lado y le di el control. Se posicionó encima de mí y el final de su ritual comenzó. Su cuerpo sudaba, su voz gemía, su energía era inmensa, y como hembra en ascuas llegó rápidamente a la cima de sus intenciones, y entonces supe que tenía que actuar rápido. Sin previo aviso, y mientras ella torcía su cabeza hacia atrás, realicé una serie de mudras con las manos. Movimientos que había aprendido en mis estudios esotéricos, movimientos diseñados para bloquear el flujo de energía, y luego, colocando la punta de mi lengua contra el paladar, sellé mi tercer ojo, una técnica que había aprendido de un amigo fotógrafo esposo de una bruja Seidar. Inmediatamente, Lucy notó que algo andaba mal, una interrupción. Una válvula cerrada de manera abrupta ahora contenía un gran cúmulo de energía en su cuerpo y retrocedió, desconcertada, totalmente frustrada y perdiendo el control de sí misma, y antes de que pudiera reaccionar, giré hacia el borde de la cama, saqué un cuchillo que había ocultado en mis botas y, con un movimiento rápido, me abalancé sobre ella y comencé a cortarle la cabeza a filetazos. No la maté. Sin embargo, según mis estudios, Lucy no podía morir de manera convencional. Era una súcubo. Su cuerpo, si no se destruía completamente, se regeneraría y volvería con más fuerza. Sabiendo esto, procedí a utilizar el método rumaní de separar la cabeza del cuerpo y luego la coloqué en un cofre sellado con sigilos de protección. El cuerpo de Lucy, aunque aún vivo, lo enterré profundamente en la tierra maldita debajo de su cabaña, un lugar donde creo que su poder estará contenido, al menos por ahora. A pesar de mi victoria, no me sentí aliviado, ¿saben? La cabeza de Lucy
aún encerrada en el cofre, sigue murmurando, susurrando promesas de venganza y poder. Sé que mientras su cuerpo exista, aunque aún esté encerrado, la amenaza no ha desaparecido completamente. La experiencia me dejó marcado y me demuestra varias cosas. La más importante: hazle caso a tus instintos. Aquellos que se creen preparados nunca lo están realmente. A veces, cuando mi esposa sale de viaje y duermo solo, veo su sonrisa, escucho su voz y sé que algún día, en algún lugar, tendré que enfrentarme a Lucy una vez más. Hasta entonces, mantengo su cabeza encerrada en mi caja fuerte bendita, con la advertencia de que no todo lo que brilla es oro, y no todas las personas que parecen necesitar ayuda son realmente lo que aparentan. En Cumbres del Ajusco, aprendí que el verdadero terror no está en lo desconocido, sino que se oculta a plena vista, esperando el momento perfecto para atacar. Yo soy el documentalista, y esto fue La Trampa del Bosque. Hazle caso a tus instintos. Saludos especiales para todos los miembros del canal: Keimer Chávez, Juan Luis Pernias del Campillo, Matías Gabriel Riquelme, Jesús Moras, Evelyn Tisco, Verónica Pereira, Jimena, Dani Gardea, Sol, Brenda, Pierre Iván Ramet, Eleonora Rosy Farías, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Jess, Gregia, Tlahuizcalpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. Gracias y hasta la próxima.